Doctor Julio Londoño, después de haber entendido, digamos, en perspectiva histórica, lo que representó, lo que fue la evolución jurídica que concluyó con este fallo en el 2012, pues a uno no le queda otro camino que pensar que la reacción con el equipo negociador que estuvo al frente de esa tarea fue injusta, porque la gente entendió que habíamos perdido. ¿Usted cómo lo sintió, cómo lo vivió personalmente, la reacción que hubo en el país? ¿Se sintió solo? ¿Se sintió que lo dejaron solo? Sin duda, sin duda. Especialmente por parte de en algunos sectores. Pero la verdad es esta. Más que nadie, yo sabía perfectamente que la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la demanda de Nicaragua, diría que el meridiano 82 no era el límite. Entonces, pero en el momento en que el presidente Andrés Pastrana me pide que asumiera la defensa de Colombia como agente en la Corte Internacional de Justicia, yo inicialmente, como él lo recordará muy bien, dije que yo le rogaba que designara a otra persona que no fuera yo. Sin embargo, él me insistió con el ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, y asumí el asunto, sabiendo que iba para allá. No podía yo, después de estar trabajando durante muchísimos años en estos temas, de haberme entrevistado con juristas internacionales sobre esto, de haber estado en reuniones internacionales sobre este particular, que en el momento en que demandan a Colombia, entonces uno dice, no, ahí no voy a estar, a ese lado más bien me hago al lado. Era imposible, era una obligación moral que yo creo que cualquier colombiano lo haría, porque no era la figuración, no era si uno fuera a quedar bien o mal, sino tratar de defender en la mejor forma posible los intereses de Colombia. De eso se trabaja. Y trabajamos incansablemente, de día y de noche, con un grupo extraordinario de gente en ese proceso, y yo creo que sacamos adelante a Colombia. Pero naturalmente se sabía que cuando, con la imagen que había anteriormente, de que el mediano era un límite, o que el límite iba a ser una línea aún más al occidente, la línea media, y eso no iba a ser así, iba a haber una fuerte reacción en Colombia. El gobierno también lo sabía. Pero uno no puede, en un momento determinado, eludir un compromiso de esas características que no iba a producirme personalmente ninguna proyección ni ninguna imagen, sino todo lo contrario. Lo hablé con mi familia, lo hablé con las personas del equipo que estaba conmigo y tomé la decisión de hacerlo y tratar de hacer las cosas en la mejor forma posible, agotando hasta donde era posible la materia. Esa conciencia de la cual usted habla por parte del gobierno de lo que se veía venir, ¿puede tener algo que ver con una declaración que hizo la canciller Holguín cuando hizo referencia a que se venía un fallo salomónico y el país casi se le vino encima y después hubo que como que recoger la pita? Sin duda. Yo creo que la ministra de Relaciones Exteriores en su momento trató de expresar y preparar un poco la opinión pública nacional en el sentido de que no era lo que nosotros sosteníamos lo que iba a decir la Corte Internacional de Justicia. Pero, como usted lo dice muy bien, le cayeron inmediatamente encima en ese sentido y muchos señalaron que había sido precisamente la causa por la cual se le había dado, digámoslo así, luz verde a la Corte Internacional de Justicia para que no fallara a nuestro favor, porque ya el gobierno de Colombia tenía en mente que el fallo no iba a ser como nosotros lo estábamos pensando. Sin embargo, pues esa posición la expresó en un momento determinado, tuvo defensores, tuvo la mayor parte críticas y no se volvió a hablar sobre el particular. Y cambiaron de actitud. Sí. O sea, se asumió una actitud contraria. Sí, se asumió otra cosa, a pesar de que en las informaciones que se dieron por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, en las muchísimas informaciones que se dieron, siempre se tuvo el cuidado suficiente de decir que una línea, de todas maneras, que se ubicara entre el archipiélago de San Andrés y Nicaragua podría ser aceptable para Colombia, no sosteniendo a ultranza que el meridiano 82
o la línea media era el límite. Sin embargo, eso no caló demasiado porque ya estaba formada un pensamiento y una actitud. Quisiera entender algo. Hace muy poco, recientemente, en los últimos días, el presidente Santos le asigna a la señora canciller la tarea de negociar con Nicaragua un tratado para poder aplicar el fallo de la Corte Internacional. Pero casi de manera simultánea o pocas horas después, el gobierno de Nicaragua, el propio presidente Ortega dice, pero ¿cómo así que le está dando esa instrucción ahora a la canciller como si fuera algo nuevo, cuando eso lo habíamos hablado hace un par de años y eso ya estaba cuadrado? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Alguien está diciendo mentiras o qué es lo que pasa ahí? Yo no conozco los detalles exactos de las entrevistas sostenidas por el presidente ni por ni la ministra de Relaciones Exteriores con los funcionarios de Nicaragua, pero es evidente que en Colombia sucedieron dos cosas. El gobierno de Colombia, después del fallo, el propio presidente y algunas otras personas demandaron ante la Corte Constitucional la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá, mediante el cual la Corte Internacional de Justicia había abocado su competencia para fallar en el caso. El gobierno sostuvo en su momento que el artículo 101 de la Constitución establecía que solamente se podían señalar los límites de la República mediante tratados internacionales y que como eso no se había dado en el caso con Nicaragua, entonces el fallo, la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá abría esa opción y había abierto esa opción y por lo tanto era inconstitucional. La Corte Constitucional no señaló, hasta donde llega el conocimiento que tengo sobre el particular, que la Corte Internacional de Justicia hubiera modificado un límite. No lo hizo. Lo que dice la Corte simplemente es que se varió el entorno territorial que había en el país al agregarse, digamos, un tratado, un límite que no estaba anteriormente establecido. Y que ese límite se debía señalar por un tratado internacional y no por un fallo de la Corte. Entonces, de lo que se trataba era el gobierno cumplir el fallo de la Corte Constitucional en el sentido de incorporar ese nuevo límite o el límite establecido por la Corte Internacional de Justicia al ordenamiento legal de Colombia mediante un tratado internacional. O sea que toca aplicarlo, el fallo de la Corte Internacional y punto. Así es. Naturalmente que el gobierno puede en cualquier momento modificar lo establecido por la Corte. Si ambos países están de acuerdo, pueden establecer otra línea o pueden establecer lo que quieran. Eso no hay ninguna limitación en ese sentido. Lo importante es que cualquiera que sea el acuerdo que lleguen los dos países se debe hacer por un tratado internacional que debe ser sometido naturalmente a los trámites constitucionales establecidos en Nicaragua, al Congreso de Nicaragua y al Congreso de Colombia, a la Corte Constitucional nuevamente, para que ese tratado, esa línea se incorpore en el entorno territorial de Colombia, digámoslo así. En este momento Nicaragua nos tiene otras dos demanditas. Una es para que se aplique rápido lo que la Corte dijo en noviembre de 2012 y la otra para extender aún más hacia el territorio de la Plataforma Continental de Colombia las aspiraciones o sus aspiraciones territoriales. ¿Cómo ve usted especialmente, cómo ve que van a avanzar esas dos demandas? ¿En cuál Nicaragua podría tener éxito en avanzar aún más sobre el territorio colombiano y podría tener éxito en lograr que la Corte se pronuncie en el sentido de pedirle a Colombia que aplique rápido esto? Bueno, sobre el primer caso de la Plataforma Continental, yo creo que difícilmente la Corte podrá pronunciarse. Por una razón sumamente sencilla. Considero yo, no sé cuáles han sido los argumentos que ha presentado el gobierno, que de todas maneras el fallo de la Corte de 2012 es cosa juzgada y la Corte no puede empezar otra vez a estudiar un asunto que ya fue juzgado. Yo creo que
eso es absolutamente evidente. La Corte ya se pronunció sobre el particular y no se le puede pedir a la Corte que entre, obviamente, a juzgar y a entenderse sobre un asunto que ya había fallado. De otra parte, ya se había presentado una denuncia del Pacto de Bogotá. Nicaragua ha sostenido que esa denuncia del Pacto de Bogotá solamente podía entrar en vigencia, de acuerdo al tenor del tratado, un año después de haberse formulado. El gobierno de Colombia puede sostener, y hay algunos que lo han sostenido en esa forma, que la vigencia es de carácter inmediato. Es decir, Colombia denuncia e inmediatamente después el tratado queda, la obligación queda borrada. Sin embargo, ese asunto lo tendrá que dirimir la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia en ese sentido. Nicaragua lo que ha hecho en la práctica ha sido reclamar el mismo límite que pidió en el año 2012 y que la Corte no le aceptó, porque la misma posición fue la que presentó en las audiencias. O sea, se la han negado ya 2 veces y volvió a pedirla. Exactamente. Eso es lo que está pretendiendo ahora por un vericueto que ahora pretende seguir Nicaragua. La canciller Holguín hizo una declaración fuerte en medio de toda esta controversia suscitada a raíz del fallo, en el sentido de que Nicaragua no era un buen vecino y que había que frenar pretensiones expansionistas de ese país. ¿Usted está de acuerdo en que Nicaragua es así? Bueno, naturalmente que no siendo yo canciller, pues sí puedo ser más claro en las cosas. No puede ser un buen vecino un país que ha hecho las siguientes cosas. En el año de 1890 invadió las Islas Mangles, que eran parte del archipiélago de San Andrés. Las ocupó militarmente por la fuerza. En el año de 1913 reclamó la totalidad del archipiélago de San Andrés, considerando que era de Nicaragua y no de Colombia. En el año de 1980, el gobierno de la Junta Sandinista, donde estaba el señor Daniel Ortega, reclamó la totalidad del archipiélago de San Andrés otra vez y además dijo que el Tratado de 1928 era nulo. Y posteriormente el gobierno de Nicaragua se negó a negociar con Colombia. Hubo 4 gobiernos que hicieron esfuerzos para negociar con Nicaragua sobre este particular. Los gobiernos de Alfonso López Miquelsen, de Turbay, el doctor Andrés Pastrana, de entrada, y el de Ernesto Samper. Hicieron esfuerzos para negociar con Nicaragua lo del límite marítimo. Nicaragua nunca lo aceptó, diciendo no, tenemos que negociar incluyendo las islas del archipiélago de San Andrés y los Cayos. Ninguno de los gobiernos de Colombia podía entrar a una negociación sobre asuntos de carácter territorial porque ya ha sido definido. Podía entrar a discutir lo que se refería al mediano sentido, pero nada más. Entonces, es muy extraño que un buen vecino actúe en esa forma. Entonces, naturalmente que hay que llevar una situación general con el país, pero no puede uno imaginarse, sobre todo cuando los diferentes gobiernos de Colombia, especialmente con el gobierno sandinista, fueron fundamentales para ayudar al derrocamiento del general Somoza y la llegada al poder de la revolución sandinista. Esfuerzos en ese sentido se hicieron en una forma fundamental por parte del gobierno del doctor Turbay, y posteriormente Colombia actuó como mediador en el grupo de Contadora, que fue el que le generó prácticamente el proceso de paz en Centroamérica, bajo la administración del doctor Belisario Betancur y seguido por los otros gobiernos, por Virgilio Barco, etc. Colombia ayudó y coadyuvó a eso, pero, como se dice por ahí, cría cuervos y te sacará los ojos. ¿Para usted es importante o no es importante el hecho de que haya presencia de unidades militares rusas en esta zona del continente, en el Caribe específicamente, que haya llegado barco de guerra, aviones bombarderos, que haya llegado incluso submarinos, incluso que un oficial de la Armada rusa, estando en Nicaragua, haya dicho que en caso tal de un conflicto militar con Colombia, ellos
apoyarían a ese país. ¿Eso es relevante o no es relevante? Es absurdo. Yo creo que es una actitud absurda por parte del oficial al que usted se refiere. Y yo creo que un país se tiene que abstener en un caso como el que tenían Colombia y Nicaragua, o un periodo sobre el que habían pasado, entrar a hacer maniobras o acciones o pronunciamientos que puedan afectar a una u otra parte. Entonces yo creo que eso es evidentemente inapropiado. Lo que no quiere decir que no pueda haber buques rusos en el área. Puede haber buques rusos o de cualquier país. Fíjese usted que por el Canal de Panamá, que necesariamente todos los buques, todos, de guerra, petroleros, etcétera, que entren o salgan al Canal de Panamá por el Caribe, tienen que pasar por jurisdicción colombiana. En este momento creo que hay unas 14.000 tránsitos que se hacen en el Canal de Panamá con diferentes tipos de buques. Pero naturalmente ese hecho específicamente no fue adecuado. La ex canciller Noemí Sanín argumenta que hubo, digamos, el ocultamiento de un contrato entre Nicaragua y los chinos para hacer un canal por ese país que fuera una alternativa al Canal de Panamá, y que eso se manejó de tal forma que tuvo incidencia en el fallo. ¿Usted está de acuerdo, encuentra que hay argumentos en esa posición de la ex canciller Noemí Sanín? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que Nicaragua siempre ha tenido la vocación canalera. La primera vez que Colombia le reclamó a Nicaragua por la eventual construcción de un canal interoceánico fue en 1839, cuando hubo el rumor de que los Países Bajos estaban negociando la construcción de un canal interoceánico por el territorio. De todas maneras, China ha estado muy presente en el área del Caribe. Fíjese usted que China compró depósitos de minas de níquel en Cuba. China hizo importantes inversiones en Jamaica. Es más, China hace poco tiempo hizo los primeros contactos con Brasil y Perú para la construcción de un ferrocarril Atlántico-Pacífico, y celebró con México un acuerdo de un tren rápido también, creo que de México a Acapulco o algo así. Entonces está en eso, tiene una gran presencia en el área. Y naturalmente Nicaragua se quedó siempre con la frustración de no haber sido seleccionado como vía interoceánica cuando se disputaban esa posibilidad Panamá y Nicaragua. Se optó por Panamá, pero Nicaragua siempre ha tenido en mente su condición de país canalero. Habrá que ver qué suceda cuando en no sé cuántos años se pueda establecer el canal interoceánico. Por ahí Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua, fue muy escéptico en un artículo que escribió en El Tiempo, diciendo que eso era una utopía lo que se estaba haciendo y que se había hecho además alterando todo el régimen legal nicaragüense y con una serie de fallas que ya se están evidenciando dentro de la opinión pública de ese país. Hablando de esa vocación china de hacer presencia en esta zona del mundo, en el año 2011, si no estoy mal, el propio presidente Santos hizo pública la posibilidad de que China pudiera colaborar con Colombia en la construcción de un canal, pero acá. ¿Cómo no? Evidentemente, recuerdo ese episodio, fue unas declaraciones a un periódico británico, si no estoy mal, en que expresó que iban muy avanzadas unas negociaciones para hacer un canal seco, ferrocarril que pudiera unir desde el Golfo de Urabá o del Atlántico al Pacífico, hacerlo en territorio colombiano, evidentemente, con el gobierno chino. ¿Qué aprendió usted sobre la vida, la política, la diplomacia después del desenlace que tuvo todo este trabajo de varias décadas con este fallo? Bueno, yo creo que la primera cosa fundamental es que uno tiene que llevar a su país en el corazón, independientemente del efecto que eso pueda tener. Yo creo que uno en un tema de estas características, y yo creo que lo hubiera hecho cualquier colombiano, no puede trabajar en función
de que si va a quedar bien o va a quedar mal, o si la imagen va a ser buena o mala. Yo creo que todos estamos trabajando por Colombia para sacar adelante sus intereses, cosa que es muy importante. La otra parte, como experiencia, yo creo que es muy útil que los gobiernos le informen adecuadamente a las opiniones públicas de los países las realidades que en un momento determinado se conforman, porque se van creando falsas ideas. Nosotros somos víctimas de eso. Fíjese usted que en Venezuela, por ejemplo, mucha gente considera que la Guajira es de Venezuela, porque aparecen en unos mapas y que hubo un tratado en el año 1833 que así lo señalaba. Se van creando falsos conceptos, falsas ideas. Entonces, yo creo que periódicamente hay que informar objetivamente a las opiniones públicas sobre ese particular. Y la otra, que yo creo que es muy importante, es el trabajo en equipo. Este fue un asunto de un trabajo en equipo extraordinario. Un trabajo que se hizo y que tuvo un efecto que es fundamental y se tendrá alguna vez que escribir. Se siguió por primera vez un asunto, una política nacional. Cuando nosotros hemos reclamado que hubiera una política de Estado sobre un tema, en este lo siguieron. Los gobiernos, sin diferencias, sin atender a sus diferencias políticas, criterios, tendencias, siguieron todos por una misma línea. Se ocuparon de defender la misma línea de Colombia, hacer delimitaciones marítimas con los demás estados para prevenirnos del asalto que nos quería hacer Nicaragua, de amarrar política y jurídicamente todas las cosas. Fue una política de Estado continua realizada por 11 años, que dio sus frutos. La situación colombiana sería ahora en el Caribe completamente diferente si esa política de Estado no se hubiera seguido. Doctor Julio Londoño, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y especialmente por habernos ayudado a entender desde una perspectiva histórica, con toda la sinceridad y el detalle, lo que ocurrió con este fallo, lo que está ocurriendo y lo que va a venir. Muchas gracias, don Álvaro. Palabras más con Álvaro García.